Una anécdota dice así. En cierta oportunidad, un joven músico le pregunta a su maestro, maestro, ¿cómo toca esta obra? A lo que el maestro le respondió, tóquela como pintaba la mano de Rafael, con devoción, con entrega, con vehemencia, con reverencia, con religiosidad. Bueno, Bien. bueno, Claro. muy bien, llegó la hora del almuerzo. Espectacular. Muy bien. Gracias. Exactamente. Dejemos los celulares afuera. ¿Mirta viene? Cierto. ¿Viene Mirta? Hablando de vino, salud. Salud. Que vino, dice. Vamos, Salud. Por todos los que aportaron por la danza y que nos sembraron a nosotros el camino. Salud. Bueno, compañera. felicidades para todos. Salud. Siempre le muestro a los alumnos un triángulo. Entonces les digo así, tiene talento, técnica y decisión. Entonces se presenta un bailarín. Dice, mirá, este chico quiere bailar. ¿Lo ves? Dice, "Ah, tiene talento, tiene gracia, tiene plasticidad, tiene sentido del ritmo y musical. Pero le falta técnica. No puede hacer nada. Es como no saber escribir. Puede ser diferente. Tiene mucha técnica, pero le falta talento. O puede reunir las dos cosas. Tiene talento y técnica, pero le falta ¿qué? Decisión. ¿Qué es decisión? Mostrarse, proyectarse. Son tres elementos que se tienen que reunir. Esos tres elementos donde se ve el gesto del verdadero artista. Es una cosa que uno siente adentro. Hay gente que a mí se me ponen los pelitos de punta del brazo o por ahí me quiere hacer saltar una lágrima. Me pasó con algunos bailarines y con gente que veía, este tipo es grandioso, es impagable, lo que hace es impagable. Me llegaba, a lo mejor para otra persona ese bailarín no es tan importante, para mí lo era. Yo cuando encuentro a un chico que técnicamente no le cuesta nada, ni en el zapateo, ni en la expresión, ni en la nueva propuesta que le damos técnicamente y veo que se adapta, digo, este tiene futuro. Yo creo que es un proceso, porque como nosotros hemos formado nuestros bailarines siempre, desde que llegan a nosotros está esa búsqueda. Y en algunos casos logran ser buenos bailarines. Cuando yo busco un bailarín o buscaba un bailarín para el grupo, lo primero que veía era el talento. Y si por ahí el talento solamente no ayudaba, averiguaba si era responsable, no era responsable, si era buen compañero, si era respetuoso de las cosas. Aquí toda la vida fui Malón Ballet. Cuando llego allá no era comercial el nombre, porque nadie sabía lo que era un malón. Yo no me podía poder explicar que era un malón. Y decían, si esto es malón, ¿cómo será el buenón? Exactamente. Algo así. Exactamente. Más difícil Estos explicar. eran más. Yo empecé a bailar con un maestro en Santiago del Estero, Miguel Ángel Buitrago, se llamaba él. Aprendí todas las bases del folclore, todo lo elemental que vendría a ser. Al trasladarme a Buenos Aires a los 14 años, ya empecé a estudiar con maestros como Mario García. Fue la primera persona que yo empecé a tomar clases aquí en Buenos Aires. Tenía un trabajo que yo hacía, vendía café en la calle. Con eso yo me podía pagar las clases a Mario. A la segunda, tercera clase de Mario, me pongo en un rinconcito así a zapatear solo, me viene, me mira, me dice, vamos a hacer una cosa. Usted me va a dar una mano, me va a ayudar y no le voy a cobrar nada a las clases. Usted me va a dar una mano con los alumnos que vienen aquí. Y así comenzó mi amistad con Mario. Y después conocí al genio de Carlos Saavedra. Antonio, sé que cuando estaba con mi viejo allá en el sur, dice que ellos tenían su camarín, ¿viste? Y eran
estrellas, Carlos Saavedra y Antonio Ferreira. Entonces dice, cada uno tenía 3 pares de botas. O sea, imagínate. Entonces, para que parezcan más, habían puesto un clavito en cada una. Entonces... Y éramos un batallón. Yo me llamo, igual que mi padre, Carlos Orlando Saavedra. Los músicos, los cantantes, los poetas, los teníamos en casa. O sea, la educación era completa. Ya nuestro padre nos hacía subir al escenario, cuando éramos muy chicos nosotros. Decía, ahora les voy a presentar a 2 grandes bailarines que vienen de Europa. Y la gente creía que iban a presentar muchachos. Y éramos Pajarín y yo, que entramos 2 chiquitos a hacer lo que podíamos. Pajarín ya en ese momento, yo me acuerdo bien, ya sabía zapatear algo. Yo no sabía nada. No nací en Santiago, pero la sangre está. Zapateando así, como improvisando, me iba hacia, porque la pared estaba ahí nomás, escenario chiquito, me iba, eso después me decían a mí, ¿no? Yo lo hacía inconsciente. Me iba hacia atrás y me apoyaba en el escenario. O sea, para zapatear bien santiagueño, ¿no? Mi viejo decía, tengo 49 mudanzas. El que ponga las 50, que lo estoy esperando. Carlos tenía una mudanza que nadie la pudo hacer, nadie. Que era una mudanza, que era esta, pero llegaba al piso. Acordate que llegaba de rodillas. Acá, pa, y, pa, pero a una velocidad, y nadie la pudimos hacer, nunca. La hemos buscado y no lo hemos podido ir hacia acá únicamente. Había una determinada manera de realizar esas mudanzas, que todavía sigue abierta la posibilidad de cómo colocar los pies. El pie está dentro de la bota. Volcar, quebrar, es de una determinada manera.
Eso está en formación. Mi viejo decía, a ver, mostrame la bota para ver cómo habíamos colocado los pies. Yo, por ejemplo, conocía, por las botas, conocía los pies de los bailarines. Y voy a hacer una prueba, me hacen una prueba. Y en realidad pasé el papelón más grande de mi vida porque en realidad tenía un conocimiento muy precario de danza. Qué tonta que eras, porque yo allá en Salta era una de las mejores bailarinas que había en clásico. Cuando fui a Buenos Aires y me junté con nenas haciendo clásico, me di con la nariz en la pared. Me presenté en La Querencia, que era el lugar más importante para el baile argentino, que cuando presenté no pegaba una. Y yo en Córdoba bailaba bien, creo que era uno de los mejorcitos. Bueno, allá era el mejorcito. Cuando debuté en La Querencia, tuve debut y despedida. Cuando yo veo al Chúcaro en el Teatro Victoria a los 12 años y veo la compañía que él fue a Salta, entonces yo digo, así quiero bailar, le digo a mi papá. Y entonces me empecé a estudiar danza con unos santiagueños que se llamaban Loco Rosito, que habían estado con Andrés Azarreta, ellos bailando. Entonces ellos me empezaron a dar la parte artística de la danza. Y yo me vine a Buenos Aires con ese conocimiento a los 18 años. Y me voy a La Querencia. Me voy a La Querencia y ¿quién me atiende? Saúl López Figueroa, el gran maestro. Ese era el maestro, el Pampa. Y bueno, y yo me presento y me dice, ¿sabe pirueta? Y entonces yo como hubiera preguntado si qué comía, ¿viste? Pirueta. Digo, no, yo sé tumbaloya nada más. ¿Con qué se come eso? Yo sé tumbaloya nada más. Bueno, pero la cosa es que me preguntó de pirueta y yo ya vi los zapateadores ahí, digo, no, nunca voy a poder llegar a bailar como estos tipos, nunca. Y en la Patagonia, ahí lo conozco a Antonio y lo conozco a Carlos Saavedra y conozco a Tito Silva, conozco al Bagual Fuente, a todos los bailarines que estaban en la Patagonia bailando. Es hermoso, es hermoso. Compañeros de Añar. Claro. Y entonces ahí llega el Chúcaro. Un maestro, para que uno lo escuche, tiene que leer mucho. Y el Chúcaro era un hombre que leía muchísimo. Y entonces lo que él leía nos aconsejábamos que nosotros fuéramos también igual y le hiciéramos. Ese es un maestro, no solamente a enseñarle a bailar, sino a pensar. Me enseñó mucho lo que es una formación de ballet, porque el bailarín de ballet no es un bailarín cualquiera. El bailarín de ballet tiene que tener técnica de danza clásica, danza moderna, en ese tiempo no era contemporáneo, danza moderna, un poco de jazz y también flamenco. Y eso me llevó a formarme ya más completo artísticamente. Y eso el Chúcaro vio el esfuerzo mío y por eso que logró darme la posibilidad de que yo sea un coreógrafo de su espectáculo. Fui nombrado consagración del festival en el año 69. Y el Chúcaro ahí ya me dice, bueno, Hugo, ya tiene un camino para iniciar y creo que usted tiene las condiciones para seguir solo y armar. Y ahí me fui a Salta y ahí la conoce a Marina y él me marca que esa era la compañera ideal. Yo estaba en Salta, vivía ahí, tenía una formación de clásico y de español, nada de folclore. Empecé a amar el folclore desde ese momento, porque la verdad que lo veía chino. Cuando él me lo enseñó, me gustó porque era otra cosa para mí. Tomábamos el cañuelas. Sí, claro. Pero cargaba hasta los dientes. Y yo iba con la lanza así. Y cuando me di cuenta, estábamos todos agarrados de la lanza, ¿viste? Y entonces le digo, señores, me tengo que bajar. Y el otro ni bola me daba a nadie. Me tengo que bajar. Y me decía, ¿a mí qué me importa? No, es que la lanza es mía. Yo no tenía experiencia en nada, prácticamente, no sabía ni maquillarme. Y le pedí como consejo a Chúcaro.
maestro, ¿qué puedo hacer para que las chicas me respeten? Y él me dijo unas palabras muy sabias: estudie mucho. Y cuando usted ponga algo que ellas no puedan hacerlo, ese día la van a respetar. Sacarme todo el estilo del chúcaro me costó casi 1 año y medio estudiar la nueva forma de bailar. Y algo que también, no sé si me favoreció o no, el no haber bailado con chúcaro, con Norma Viola. Porque si no hubiera sido una Norma Viola en potencia, hubiera bailado igual que ella, hubiera tenido su gesto, hubiera tenido todo. Esa es la suerte que tengo, que mis bailarines que yo formé, ninguno se parece a mí. Es como que no le permití que se paren igual que yo o que hagan lo mismo que yo. No, que ellos hagan sus propios gestos y que se paren con su personalidad. Vuela en el aire la zamba y el aire la lleva al cielo. Y Hugo y Marina la bailan bajo un hechizo salteño. Ella va como embrujada, danzando, ni pisa el suelo. Y él baila como esos gauchos de Güemes el guerrillero, y son gallitos del aire, celeste y blanco pañuelo. Comenzó la zamba y con el pañuelo te invité a bailarla y fue como un ruego. Cuando te acercaste casi sin aliento, con mucha vergüenza dijiste bailemos, y así comenzamos a bailar la zamba, poniendo en el baile el cuerpo y el alma. Como pareja, somos la única pareja constituida hoy en día, como matrimonio. Siempre Hugo va a ser mi referente, siempre lo he admirado porque me enseñó todo lo que tengo. Bueno, me estoy emocionando, pero es digno de destacarlo. Se va la segunda, dijo el musiquero, y yo enamorado seguía tu vuelo. Presentí tus miedos casi con asombro, mientras me mirabas por arriba el hombro. Con la mano izquierda me toqué el sombrero, como para decirte, aquí voy de nuevo. Lo demás fue un fuego de amagues y esquives, un tantear de cerca tu cuerpo de mimbre, formando tu barreto mi pañuelo blanco. Lo entrelazó al tuyo que andaba volando, y fue con el baile, violín y guitarra, la noche más noche, la zamba más zamba. Una vuelta entera nos puso de frente, mis labios deseaban tus labios ardientes. Gallitos del aire fueron los pañuelos que en blanco y celeste pintaron un cielo. Mi pañuelo blanco te trajo hacia mí, y tú enamorada dijiste que sí. Una danza pertenece a quien la diseñó, pero también a quien la vive, la siente y revaloriza. Es el juego de autor e intérprete. O sea, una danza pertenece al coreógrafo, al diseñador, pero también al intérprete, el que sube al escenario. Él es el dueño de esas cosas. Si yo le enseño un port de bras, una posición de cabeza, un paso de baile, a Juan me la agarra y como es un artista, lo proyecta, lo ayorna, le da ese toque que él. El artista es el que sube el escenario, sos vos, no yo. Que sepan cómo pararse arriba de un escenario, cómo salir de un escenario y cómo mostrar su personalidad, no copiar y ser un parecido a otro. Los bailarines también, una vez que han memorizado su baile,
hay que insistirle que deben hacer lo suyo, poniendo en él toda su fuerza expresiva. Porque si hablamos de memoria simplemente es eso. Si uno dice memorizar cómo es la coreografía, cómo son los pasos que reflejan una coreografía, y bueno, la memoria forma parte, no es la única cosa, pero forma parte. Ya eso precisa de una introspección, con más elementos todavía. Pero en el caso de nosotros profesionales, es para expresarlo. O sea que es una introspección que tiene que brotar para afuera. Lo veo en Coqui, por ejemplo. Lo vengo observando desde cuando éramos chicos. Y lo que observo es eso en él, que es el poder de abstracción. Y a mí me parece que la capacidad creativa tiene que ver con eso. La capacidad de mirar hacia adentro, abstraerse de la realidad para poder tener una visión creativa. Y a mí me parece que si hoy hay alguna crisis, pasa por ese lado. Una crisis creativa. El proceso creativo es variable. Después viene un profundo trabajo de investigación y de decidir, que en general lo hace el maestro Murillo eso, qué parte de esa historia vamos a tomar. Después viene la elección de la música. No somos muy convencionales. En eso también le doy un enorme valor a Oscar Murillo. Casi siempre, nunca yo he participado de la parte de la selección musical. Hoy quedan pocos creadores para la música selectiva que nosotros gustamos para nuestras obras. Fui haciendo un paralelo de investigación personal, pero esa era mi pasión. Yo creo que tenía lo que hay que tener para el arte: miseria, soledad y pasión. Me parece que todos disfrutamos de una época que por diferentes factores nos permitieron recorrer el mundo, vivir de esta profesión, nutrirnos de la profesión. Y yo creo que en este momento nos están dando las mismas, es lo que yo creo, o el maestro Murillo y yo tenemos como un criterio de que la danza hoy está sufriendo una problemática bastante seria, que tal vez no hay un solo motivo, es una suma de factores. Yo me refiero a la posibilidad de alcanzar a través de la danza la profesionalidad, ya sea en lo individual o en lo colectivo. Tienen poca oportunidad los chicos hoy porque no hay fuente de trabajo. Cuando fuimos a Bransen, la idea era esa: preparar y educar bailarines. La formación de estos chicos tenían, como toda cosa de pueblo, en sus miradas una sorpresa de encontrarse no solamente preparados para un espectáculo, sino comenzamos a saber de la historia argentina, comenzamos a saber de la poesía, comenzamos a saber por qué eran los argentinos. ¿Por qué? Porque ellos vivían en un pueblo donde los colegios lo habían instruido, pero precariamente, y nosotros proponíamos a través de libros, a través de películas. Es más, muchas veces juntábamos durante la semana el dinero para ir una película a Buenos Aires, 20, 25 personas a Buenos Aires a ver una película que tenía que ver con la danza, pero con la danza del mundo, no solamente con la danza folclórica. Comencé a estudiar danzas a los 5 años. Estudié 5 disciplinas: clásico, contemporáneo, español, lo que en aquel tiempo se decía zapateo americano, que sería el tap de hoy. Y la danza nativa y el folclore fue para mí un complemento de disciplinas. Nunca pensé en la vida que después iría a abrazar la danza nativa o el folclore como temática en mi vida. De hecho, cuando conocí a Oscar Murillo le dije: a mí el folclore no me gusta. Bueno, estoy ensayando en una parroquia de San Francisco, de así, de acá, de Lavallol. Y me dice: ¿no necesitan chicas? Yo: sí, mira, siempre se necesitan. Y aparece la señora Pimentel, y ahí la conozco. Y ahí me quedé deslumbrado. Vi accidentalmente lo que buscaba. Y ese fue el deslumbramiento de ver una mujer bella, talentosa, con una técnica inconmensurable y una potencia
muy diferente a las bailarinas clásicas. Ahí comienza nuestra historia. El no poder lograr en este momento una definición de la personalidad, del perfil del grupo o de los grupos o de la capacidad técnica, está precisamente que hoy encontrás cualquier bailarina que viene a un ensayo de tap, después ensaya con vos folclore y al rato se va porque hace un ensayo con un grupo de flamenco. Entonces, esa dualidad concluye en que no hay una personalidad y un perfil definido. Un estilo. Claro. Los estilos aparecieron Claro. porque no hay una continuidad. Claro. Y el medio de la justificación del trabajo hace que esa bailarina pueda hacer 5 actividades disímiles. ¿No? Claro. Tal vez sea la búsqueda de sobrevivir la causa de eso. Posibilidad. Sí, Más no que la nada, definición. más que nada. Respetable todo, claro. Y ahí se pierde. Yo pienso que los bailarines actuales han descuidado la manera técnica y solo interesa lo imprevisto, lo mal llamado nuevo, lo fácil y el éxito, aunque sea breve y transitorio como un suspiro. No embelezarse en las cosas fáciles, no, él tiene que buscar nuevos movimientos, nuevas propuestas. Y eso es lo que yo considero que un maestro tiene que tener. O sea, porque no es una cuestión sencilla el hecho de poner el cuerpo, ¿no? A veces, hoy, pero creo que siempre estuvo, el hecho de querer los resultados ya, inmediatamente. Y no es así, o sea, esto es un largo camino de ida que no tiene regreso. Si supuestamente usted no podría vivir sin bailar, sin pintar, sin cantar, sin tocar un instrumento, entonces hágalo. Porque ese es usted. El arte lo necesita, pero para eso hay que estudiar. Lo secundario en la danza, en el arte, es el dinero. Lo principal es la vocación, las ganas de superarse. No está mal, ¿no? El hecho de la obtención de algunos resultados, y sobre todo lo económico, que de eso se trata. Pero me parece que, soslayando eso, importante, me parece que la danza no pasa por lo económico. La danza pasa por una vocación. Las cosas que nosotros necesitamos en este caso de ser un gran pintor, un gran poeta, un gran bailarín, y elegimos cosas que no son fáciles, porque son cosas del espíritu. La materia la podemos aprender. Enseguida aprendemos la técnica, costará más, pero aprendemos. Pero lo otro, como usted dijo, el artista, ¿dónde está el artista? Está más allá. Y eso no se nos regala fácilmente. El buscador, que somos nosotros, tiene que insistir, insistir. Las cosas de excelencia no se aprenden en un día. Son años, años y de perseverancia y de buscar y de buscar y de buscar.
Sobre todo es un gran placer. Es esa conexión con el cuerpo moviéndose. Y no es de cualquier manera y en cualquier lugar y momento. Y a la vez que puede ser en cualquier situación. Pero tiene que ocurrir. Infinidad de cosas uno siente al moverse bailando. Nunca es igual. Hay una cosa hacia adentro importantísima, como sentimientos, algún timbre de la música, a veces un silencio inspirador. No todo el tiempo está uno disponible. Sí tengo que decir que en esto yo creo mucho, que somos medios, somos un canal. Y ese canal, cuanto mejor esté disponible para obtener algo de algo que está en el aire, que es incomprensible y que puede pasar a través de uno. Decía Picasso, ¿no? Para la creación, dice que me encuentre trabajando. Y bueno, yo creo mucho en eso. Por eso que dentro de lo que se puede, el cuerpo tiene que estar disponible, pero para estar disponible es hacer una clase, estar leyendo, viviendo, observando la naturaleza, comiendo tranquilamente, bebiendo, que a veces, bueno, nos pueda tener lugar a la inspiración para poder brindarnos lo mejor posible. Lo que pasa es que también se puede sintetizar y ejemplificar en imagen o imágenes. Pero para poner una, a mí personalmente muchas veces me ha ocurrido de pensar en mi padre, en la imagen de él como bailarín, y ser un estímulo, ser un empuje. Nosotros trabajamos en el Circo Tiani con mi viejo, con Carlos, en el Circo Tiani, con mi viejo, Jorge Corrales. Jorge Corrales, Chupete, Hugo de la Torre y José Luis Feijó. Y yo, los 5 nos contratan en el Circo Tiani. Bueno, viajábamos todo de gira, todo con ellos. Entonces, ensayamos ahí mismo. Teníamos como unos camarines ahí atrás, carpa de ellos, del circo. Y ensayamos ahí nomás, ¿viste? Entre el camarín y la carpa había un espacio de madera y ahí ensayamos nosotros. Zapateo, boleadora, todo. Y un día ahí había animales en el circo, en ese tiempo. Entre ellos los monos, los chimpancés. Sí. Entonces los chimpancés grandes, que cuando decía chimpancé, decía que los traía, todo el mundo a los camarines a esconderse, ¿viste? Porque había algunos que... había algunos de los chimpancés que atrevidos eran, ¿viste? En serio, entonces te prevenían, ¿viste? Que los traían, un tipo fortón. Chimpancé a la vista. Bueno, un día tienen familia esos chimpancés. Un chimpancé así, como 5 o 6, ¿eh? Y un día estábamos ensayando nosotros ahí, y de repente aparecen ahí los chimpancés, los chiquititos. Sí. ¿Viste? Aparecen ahí y nos están mirando así. Quería aprender la boleadora. Pará. Estamos ahí zapateando y nosotros los vemos y seguimos nosotros, ¿viste? A eso no le teníamos miedo. Seguimos ahí, pará. Hacemos un parate, suben, porque era una altura así del piso de esa madera. Suben los monitos, los chimpancés chiquititos, con los pies. No, sí. Y se van. No. Y se van, nos imitan y se van. Genial. Eso ocurrió. Era mono. Y después llegaron los padres y le decían, ¿qué le enseñaron? Enséñale bien. Se siente en el escenario transportado. Me siento con una gran responsabilidad de mostrarle al público como el actor, pero fundamentalmente la búsqueda es esa. La búsqueda es de que el público sienta por ese personaje lo que yo siento. El bailar con nervios siempre. Pliseski, el hermano de Maya Plisetkaya, nos fue a ver un día y yo me puse muy nerviosa. Le dije, estoy muy nerviosa, maestro, porque estaba usted mirando. Y él me dijo, el día que no tenga nervios, no suba nunca más al escenario. Dice que yo estaba bailando con la boleadora y había un tipo en primera fila y yo, como era muy chiquito el escenario, hago un movimiento y le meto en la frente al tipo que estaba en primera fila con la boleadora.
El tipo se paró y me quería fajar. Y la mujer dice, pero viejo, ¿no ves que te estás dedicando el malambo? Sí. Uno ya no tiene ni la velocidad ni un montón de cosas, pero está todo acá. Yo te puedo dar una clase sentado y lo que vas a hacer es parado. Yo te lo puedo enseñar. Me tuve que adaptar a eso porque tengo problemas de artrosis en las piernas de tanto bailar tantos años y de golpearme sin técnica, porque lo que empezábamos hasta que empezamos a tomar clase y esas cosas ya no era golpearse, sino hacer las cosas como tienen que hacer. Lo que me enseñaron los maestros, y lo aprendí bien, creo que lo aprendí bien, es nunca se puede faltar un ensayo. Yo hacía lo imposible. No me acuerdo haber faltado algún ensayo con los maestros. Lo importante también es el respeto que vos le tienes que tener a la gente que trabaja con vos. No solamente que te respeten a vos. Vos tenés que respetar a los demás también. Un profesional no solamente la parte técnica, sino el comportamiento. Vos tenés que saber. Los ensayos, si comienzan a determinada hora, 15, 20 minutos antes tenés que estar. Por eso te digo, hubo bailarines que estuvieron 16 años conmigo. No era que yo era bueno. Ellos eran buenos. Nunca nadie, ni uno de los que yo puse, se me olvidó un palito de bombo en ningún lugar. Eran responsables. Palito hay en todos lados. No hay en todos lados. Ese palito es el que hace falta. Por eso dice, hay muchos profesores, pocos artistas. Y en el baile también hay muchos bailarines, sí, bailan. Tienen una determinada técnica, una experiencia, todo. Pero hay pocos artistas. No es artista el que no transmite. Puedes hacer 500.000 cosas y hay un tipo que sale haciendo una cosa muy simple y a la gente le llega. Ese es el verdadero artista. Siempre esa posibilidad de transmitir un sentimiento que va más allá del arte del movimiento de la danza. Y bueno, y esa es también nuestra búsqueda con nuestros bailarines, que la máscara escénica forme parte del todo del cuerpo, que la máscara escénica pueda llegar a transmitir un sentimiento, que no es fácil. Para mí, la danza es teatro. Si no es teatro, no es nada. Bailar por bailar, bailan muchos, bailan todos. Y nosotros pensamos ahora como Abel que esa es nuestra forma de haber sido, no porque queríamos ser diferentes, sino porque lo sentíamos interiormente. Queríamos tomar una beta interesante que era aquellos héroes sin bronce, porque Juan Axurduy en ese momento no aparecía, ni en los libros aparecía. Nosotros la danza nos dio grandes satisfacciones, pero también cuántas cosas dejamos de lado. Dios, no. Sí. Enfermedades de Sí. hijos, mejores Cumpleaños, casamientos de la familia, que dicen, todo. ¿cómo no vas a poder estar? Nunca sabes. Hasta velorios. Por trabajo, por estar lejos. Cuántas cosas, ¿eh? Eso Sí. se sufre el desarraigo. Yo te cuento, con Juan éramos muy compañeros y estábamos en el Hotel Pitt y éramos compañeros de habitación con Juan. Y a veces yo me despertaba llorando a la madrugada. Estaba soñando con mi mamá. Claro. Yo no sabía analizar todo eso. Y eso es el desarraigo. Porque como dice Marina, el sacrificio que hicimos, dejamos todo eso, dejamos las comodidades, dejamos la seguridad, el amor de nuestros padres, tu habitación, tus libros, tus cosas, todo eso dejamos para venir a Buenos Aires. Yo me vine a 17, 18 años, vine acá también.
quiero dejar un mensaje a todos los bailarines nuevos, que tengan humildad en la vida, porque si no la tienen no van a llegar a nada. La humildad te abre puertas sin necesidad de una llave. La humildad te hace crecer. Nosotros hemos tenido suerte de conocer a grandes bailarines con una humildad que no podíamos creer. Hoy en día hay chicos que recién empiezan y porque han ganado, qué sé yo, en la Borde, porque ganaron el Pre-Cosquín, ya se creen lo máximo. No, ¿sabés cuánto hay por aprender? Es impresionante. No dejamos de aprender jamás. Hago mías las palabras de Atahualpa. Yo me sigo considerando un aprendiz. Porque me parece que me da posibilidades abiertas. Sí, sin falsa modestia lo digo esto, lo digo concretamente. Sí sé algunas cosas, más vale, pero me parece que lo importante está por venir. Y eso a mí me sigue atrayendo. Y si ser maestro es transmitir conocimientos y transmitir valores a aquellos que se acercan a nosotros, entonces sí. Yo no sé si llego a ser maestro. Yo enseño. Sé lo que enseño. Estoy seguro de lo que enseño. Si eso es ser maestro, yo soy maestro. Bueno, yo no lo podía decir. Cada vez que escucho esa palabra, me coloca en un plano de sentir que sobre lo más nunca quise ser maestro, simplemente sí quise ser fiel a mí mismo, a lo que pensé, a lo que soñé. No nos convertimos en maestros, sino para nosotros nos gusta el compartir. Y al mismo tiempo que uno está dando, está recibiendo. Y eso es fundamental, porque con eso podemos seguir creciendo. Yo estoy aprendiendo, yo sigo aprendiendo. Tener esa posibilidad abierta a mí me coloca en otro lugar. Por ejemplo, yo voy a ver un espectáculo y están haciendo la percusión y a mí me emociona ver cosas que yo creé con la percusión que están haciendo. Eso es mío, ver cosas que uno deja, porque eso no se pierde. Yo el día de mañana no voy a estar, ¿cuándo? No sé. Nadie sabemos cuándo nos vamos, pero eso queda. Bueno, y es un testimonio que uno va dejando. Todo para mí está envuelto en un misterio. La vida es así. Ahí viene esa cuestión que es fascinante en el ser humano, que es la extrañeza, el asombro, que siempre se renueva. Entonces miré el árbol que lo veo desde que nací, pero me puede seguir asombrando, puede seguir creando extrañeza. Eso mismo que ya lo conozco. Lo que pasa es que, bueno, ahí nos vamos metiendo para ir develando. El maestro conduce por la vía de las ideas, pero siempre partiendo de las propias facultades del intérprete. Exige siempre la presencia obligatoria del estado espiritual. Un maestro no forma a nadie a imagen suya, no moldea peores ni mejores, pero confía ilimitadamente en las propias búsquedas del alumno. Un maestro no es pedagogo ni preceptor en el sentido común de la palabra. Es creador de creadores, formador de formadores. Es la llama viva que ilumina la mente de sus bailarines en el proceso evolutivo, el encuentro de su destino, de sus sueños. En síntesis, un maestro no es aquel que enseña algo,
sino aquel que inspira a sus bailarines a dar lo mejor de sí, para descubrir lo que ya existe en ellos. Ese es su maestro y ese es su trabajo. Sentado bajo el chañar, la mañana empezaba, el sol he visto brillar desde el patio de atrás, en medio de la siesta, donde estaba el pacará, bailando en la tierra, la noche se acercaba. Empieza a sonar, el mate ya debe andar, serpenteando las danzas, me quiero desperezar, chipaco quiero probar, de un salto ya estoy parado y me prendo a zapatear. Carapaya no es Bagdad, el clima es similar, en uno u otro lugar, salvando las distancias, el miedo puede llegar, queriéndose instalar. Nadie quiere la guerra, buscamos vivir y amar.